Maruja Martínez, nuestra invitada de hoy, realizó estudios en las facultades de Letras y Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Pertenece a la llamada generación del 98, que tuvo papel protagónico en la construcción de la nueva izquierda. Durante muchos años su vida se distribuyó entre su militancia política y su trabajo editorial. Desde 1987 trabaja en SUR, Casa de Estudios del Socialismo, de la que es coordinadora ejecutiva. Maruja Martínez ha publicado recientemente el libro titulado Entre el amor y la furia y subtitulado Crónicas y Testimonio. El título de la obra, ¿no? que es un buen título, tiene un carácter literario, ¿no? Y por eso quisiera que mi distinguida interlocutora precisara el alcance de este título, la significación de este título. ¿Qué ha querido decir con esto de entre el amor y la furia? Bueno, creo que hay dos elementos que caracterizan a la, o que yo creo que caracterizan a la generación del 68, que son justamente esta contraposición entre dos sentimientos. Todo lo que hicimos, porque hicimos muchas cosas, algunas de las cuales se cuentan en el libro, está alimentado por el amor. Y el amor visto como una forma de amistad, de solidaridad, el amor que además, en el caso mío, provino de mi familia, de mi origen andino, y también todo fue hecho con mucha fuerza, con un gran impulso, con una gran carga ética. De ahí viene la palabra furia. O sea, nosotros, como lo digo en algún lugar del libro, estábamos dispuestos a apostar la vida por nuestras ideas. Y la estuvimos apostando. Y hay muchos que todavía la siguen apostando. Sin embargo, aquí hay unas palabras en la presentación que hace Gonzalo Portocarrero que son interesantes porque, entre otras cosas, patentizan estas palabras la índole del libro, ¿no? En general. Dice, la autora no pretende representar ningún papel, no quiere ser víctima ni heroína, no busca admiración ni lástima, su presencia es casi transparente, en ningún momento se encierra en una definición, y esta misma libertad para expresarse le permite calar hondo en sus recuerdos, lograr así una proximidad que termina por interpelar. Yo a este propósito quería manifestar lo siguiente. Erich Hofer ha escrito un libro que se llama The True Believer, ¿no? El verdadero creyente, el creyente sincero, el auténtico creyente. El libro es un estudio acerca del fanático, ¿no? Y dice el autor que los movimientos de masas, ¿no? originan en sus partidarios una disposición hacia la muerte, ¿no? y una proclividad a hacer las cosas en conjunto. Además, independientemente de la doctrina que sostengan y del programa que propongan, los movimientos de masas, rectamente entendidos según Hofer, originan un entusiasmo desmedido, fervientes esperanzas, intolerancia, odio, fanatismo, ¿no? Por otra parte, exigen de sus partidarios una fe ciega y una sumisión completa. La vitalidad, la fuerza de un movimiento de masas estaría pues en función directa del fanatismo que tenga, ¿no? Cuanto este movimiento sea más fanático, tanto más vital es, tanto más fuerte es. Por ejemplo, pongamos un
caso religioso, ¿no? ¿Cuál es la religión más vital actualmente? Por lo menos las religiones del tronco semítico, ¿no? El Islam. Evidentemente, ¿no es cierto? Y el Islam por primera vez ha superado en número de partidarios, de creyentes, al cristianismo, ¿no? Que tenía hasta hace algunos años alrededor de 800 millones, pero ahora el Islam tiene 1.000 millones, ¿no? Y parece que va a seguir aumentando. Bueno, ahora, en el Islam pues ocurren cosas que ya no podrían ocurrir, por ejemplo, en otras religiones. Yo recuerdo que el siglo pasado, un famoso viajero, Burjar, ¿no? Que hizo estudios muy importantes en el mundo islámico, un día, por descuido, se sentó sobre el Corán. Y ahí había algunos doctores de la ley islámica, ¿no? Y otras personas, por supuesto. Inmediatamente fue degollado. Inmediatamente fue degollado. Y si alguien hoy se sentara en el Corán, sería degollado. Inmediatamente. Si ahora uno se sienta sobre la Biblia, nadie lo degolla. No, nadie va a degollar, ¿no? Pero eso indica, repito, incluso en los congresos que hay de religiología, de lo que antes se llamaba la historia de las religiones, ¿no? Siempre los ponentes más conflictivos, ¿no? Los más contundentes y drásticos siempre son ¿no? Los miembros del grupo islámico, ¿no? Bueno, yo debo decir a Maruja Martínez que luego de la lectura de este libro, que ha sido para mí muy interesante, porque es un libro significativo, yo no he percibido en la autora a una fanática, ¿no? Entonces yo quisiera saber si a juicio de Maruja Martínez mi percepción es correcta, ¿no? Si realmente ella no es una fanática. Quiero adelantar esto, ¿no? Hofer, como también el que habla, usa la palabra fanático no en el sentido en que normalmente se usa, o sea, tomando esta palabra en mala parte, ¿no? Como una persona indeseable, sino que la usa en el sentido positivo, ¿no? El fanático es el verdadero creyente de un movimiento de masas, ¿no? Un movimiento religioso, un movimiento político. Sin fanáticos no tiene futuro, ¿no? Ahora, defino pues básicamente, ¿no? El fanático es la persona, ¿no? Que defiende con una tenacidad desmedida y con verdadero apasionamiento opiniones y creencias, ¿no? Sobre todo de carácter religioso y de carácter político. O sea, el fanático es el que cree ciegamente, con pleno convencimiento, absoluta, totalmente, ciegamente, ¿no? Además que es impermeable porque no va a aceptar jamás el argumento que le puedan plantear en contra, ¿no? Bien, en ese sentido entiendo lo que es un fanático, ¿no? Entonces, en ese sentido, la autora, tal como yo la he podido percibir a través de esta lectura que he hecho de su obra, es una persona que ha tomado mucha distancia o cierta distancia y que es una excelente cronista y todo, muy objetiva, etcétera, pero no es fanática. Bueno, yo creo que eso ha sido escrito en 1993 al 96. Ciertamente, cuando fue escrito yo ya no era una fanática. Ahora, no sé tampoco si realmente alguna vez fui una fanática, pero lo que sí fui, y creo que muchos de nosotros fuimos, fue tremendamente intolerante. Y creo que este sí fue si podríamos denominarlo así, un problema de toda la izquierda y también de la concepción que teníamos de sociedad. Porque lo que íbamos haciendo en nuestras organizaciones políticas, que no fueron de masas, dicho sea de paso, ¿no? Eran más bien el mínimo de partido, que era la teoría de los 60. En la práctica decíamos que no, perdón, en la teoría decíamos que no, pero en la práctica eso fueron pequeños grupos o medianos grupos con un arraigo muy débil, muy frágil, que por eso es que se desmontaron tan rápidamente, donde además las principales fuerzas siempre han estado para enfrentar a los adversarios del mismo campo, es decir, entre los diversos partidos de izquierda, mientras que con los que estaban del otro lado siempre estábamos dispuestos a negociar. Y esto es una parte de la historia del Perú que no es obviamente patrimonio de la izquierda, no siempre ha sido así desde que llegaron los españoles, ¿no? Huáscar y Atahualpa cada uno negociaba por su lado, pero entre ellos eran incapaces de llegar a un acuerdo. Y yo creo que
Si alguna lección, o no sé cómo llamarla, si alguna enseñanza me vino a mí, porque el libro fue hecho sobre la base de recuerdos, el 95% de lo ahí escrito es cierto, ha pasado así, o yo lo he visto así, ¿no? Yo lo he sentido así. Si hay alguna lección es que uno no puede tener una utopía de una sociedad justa, donde el primer respetado sea el ser humano y el primer respeto sea las diferencias. Yo creo que nosotros quisimos hacer, y yo pertenecí a un partido trotskista, se supone que éramos los más modernos, ¿no? Sin embargo, éramos tremendamente intolerantes y hemos reproducido, como en toda la izquierda, esa formación de organizaciones con personas iguales, uniformes y grises, donde hay una jerarquización del poder, que en mi opinión es la negación de lo que puede ser una sociedad mejor para la humanidad, ¿no? O sea, no puede haber ninguna sociedad mejor donde existe el poder. Eso es lo que yo pienso ahora. De ninguna manera. Pero en años, ¿cuántos años tuvo su militancia política? Bueno, militancia prácticamente toda mi vida adulta, desde los 20 años hasta fines de los 80. Hasta fines de los 80. Claro. En el libro está hasta principios de los 80. Sí, sí. O sea, después siguió, digamos... Claro, yo sigo siendo una persona socialista. Lo que creo que ya no soy de ninguna manera es leninista, porque creo que eso corresponde a otra época, a otra experiencia histórica. Y sigo siendo relativamente marxista, sobre todo por la base en El Capital. Marx lo que propone es un hombre libre, productor, capaz de crear una sociedad y una economía donde el ser humano pueda desplegar todas sus potencialidades, no una sociedad gris, una sociedad de pobres que tira para abajo. Nosotros en los 70... Creo que este es el concepto, el hombre total de Marx. Exacto, ¿no? Exacto. Sí, sí. En los años 70 nosotros no leíamos casi a Marx. El gobierno de las cosas, ¿cómo? El gobierno de los hombres y la administración de las cosas. Exacto. Nosotros en los 70, en Marx, nos ocupamos más del problema del Estado y de la sociedad. En realidad de la sociedad más que el Estado, porque el Estado tampoco Marx habla mucho. De la economía, de la mercancía, de la plusvalía, pero pasamos el problema del ser humano, porque eso nos hubiera enfrentado a lo que estábamos haciendo. Y porque además esa era la escuela de toda la izquierda desde los años 30, en el mundo. Toda la escuela de toda la izquierda en el mundo fue formar partidos disciplinados, fuertes como el acero, en el fondo estalinistas, todos, llamándose trotskistas, maoístas o cualquier cosa. En el fondo teníamos el mismo modelo de intolerancia, de sujeción, ciertamente, y de pensar en una sociedad supuestamente justa sobre la base de una práctica tremendamente injusta, con nosotros mismos y con los seres con los que trabajábamos.